Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas que en contexto familiar y tu entorno cercano. Ya. Ya. ¿Podrías contarme brevemente cómo fue tu inicio en el consumo de sustancias? Bueno, mi inicio en el consumo empezó a los 12 años. Yo le sacaba benzodiazepina a mi mamá, como alprazolam, clonazepam, lorazepam, y así las mezclaba con alcohol. Así empecé y bueno, luego me empecé a meter más en el consumo con otras drogas, siempre depresoras del sistema nervioso central. Ya, ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué factores personales, familiares o sociales influyeron en el inicio o la mantención de tu consumo? Bueno, cuando yo tenía 8 meses de recién nacido, mi papá falleció, lo cual no crecí con mi papá, solo con mi mamá, mi hermana y mi segunda mamá. Eso fue un factor que influyó harto, ya que no tenía una figura paterna. Bueno, y también violencia intrafamiliar, porque como a los 12 13 años, llegó un pololo de mi mamá, que lo instaló en la casa, como no sé si se conocían bien o qué, o llevaban poco de conocerse, pero claro, él era maltratador, abusador, y ahí viví como el infierno en mi infancia, hasta la adolescencia. Y bueno, eso fue lo que más influyó en verdad. Ya. Eh, ¿cómo reaccionó tu familia o círculo cercano ante tu consumo? Bueno, por familia, no se lo esperaban. Cuando chico yo, no sé, pues era el niño bueno, como que nadie se imaginaba que iba a terminar así. Eh, pero claro, se enojaron, no sabían qué hacer conmigo. Al tío me llevaron al psiquiatra, estuve hospitalizado en un psiquiátrico 2 semanas a los 15 años. Pero eso fue caótico, no se lo esperaban. Ya. ¿Sentiste apoyo, rechazo o indiferencia durante ese periodo? Apoyo de mi familia, pero por un lado también había rechazo. Como, bueno, me echaron de la casa, yo ahí me perdí más en la droga. Y eso siento que fue un rechazo, pero a la vez no sabían qué hacer conmigo. Entonces esa era la solución que encontró mi mamá. Em, pero hoy en día encuentro apoyo, porque tomé la decisión de internarme y todo ha mejorado, todo se me ha dado ahora. Nunca había tenido una relación así de cercana con mi mamá hoy en día. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra que ya ahora haya un apoyo. Sí. Eh, ¿Cómo describirías el trato recibido por tu entorno cercano al conocer tu situación? Bueno, esto no lo he hablado, pero por el lado de mi amigo, entre comillas, siempre hubo apoyo. En el sentido de, droguémonos más, consumamos más. Siento que también, por un lado, como que me buscaban para consumir, le sustentaba el vicio a muchos de mis amigos, em, y eso. Ya. Eh, ¿Cómo crees que el consumo alteró la forma en que los demás te veían o te valoraban? Disculpa, ¿cómo afectó en cómo me veían las personas? Chivo, chivo. Esa es la pregunta. Yo noté que la gente me miraba más como, ¿cómo decirlo? Como basura, como que, este buen se perdió en la droga y eso. Y como que no había caso conmigo. Como que ya hay un caso perdido.
Sí, que de un día para otro empecé a cambiar mal. Y bueno, yo escuchaba conversaciones, me contaban como, esto hablaron de ti, que claro, me metí en un mundo que yo no debería por qué haber entrado, que no, como que se supone que los factores sociales no me deberían haber afectado. Pero bueno, así pasó, po. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, mira, ahora nos vamos a hacer un poco más personal. Mira, ¿en qué Ya. momento sentiste que el consumo comenzó a afectar tu vida cotidiana o tus relaciones? Bueno, en mi vida cotidiana, en el tema de los estudios, igual en cuarto medio, tercero medio, segundo, en la media más que nada, me afectó en el rendimiento, en cómo me portaba, en la asistencia del colegio, la relación con mi mamá en mi casa, y también porque no pensaba en nada más que consumir. Entonces estaba como buscando solo la manera de consumir, no pensaba en otras cosas y pasaba a llevar todo. Bueno, después cuando entré a estudiar técnico en enfermería, me centré un poco más en el estudio, pero no lo pude controlar, la verdad. Igual me fue bien y todo, pero no. Eh, igual como que yo pensé que yo solo podía, pero no. Y eso. Y eso, ya mira, em, ¿qué te motivó para iniciar un tratamiento de rehabilitación? Bueno, yo estaba en dos centros contando con este, y en el primero fue por mi familia. Ahí también me habían echado de la casa y la condición para volver a la casa era internarme, pero siempre lo hice como por eso. Y esta vez, este tratamiento lo decidí yo solo. em, lo que me llevó fue el monitor de la comunidad. Yo ya lo conocía del tratamiento anterior. Entonces, él ya sabía mi situación, como yo estaba en la calle. em, y según yo internarme estaba como en mi subconsciente, como haberme terminado el tratamiento y que nunca lo hice, po, y que duré 3 meses en el primero. Pero bueno, él me llamó, me dijo, ¿por qué no te internáis? Y siento que si él no me hubiese dicho o dado la idea en ese momento, yo no hubiese tomado la decisión. Pero ya me sentía tan perdido, como que me perdí a mí mismo, a mi familia, lo perdí todo. em, y dije como ya esto va a ser como la última oportunidad que tengo en este momento. Si no la tomo, quizás que será de mí, pues, como que iba a terminar en el cementerio. Sí, sí, bueno, sí, es difícil, muy difícil. Ya mira, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del tratamiento respecto al trato y la comprensión de otros? Eh, bueno, contar que soy gay. em, y eso como que igual yo dije, me va a afectar cuando llegue, porque va a estar con puro hombre y no sé, pues quizás les caiga mal y todo. Entonces al principio cuando llegué me costó adaptarme, eh, pero siento que es como parte del proceso también. Em, pero el diálogo con las personas, la forma de expresarte con los otros, siento que ha influido harto, em, y me siento comprendido por los demás. Aprendió que la comunicación es como la base de todo. Si algo te molesta, comunicarlo, no guardárselo porque después puede armarse una pelea. Entonces, eso, hoy en día aquí me siento comprendido, cómodo, em, y bien, la verdad. Sí, Qué bueno que te hayas adaptado. Mira, ahora nos vamos a ir más al estigma, la discriminación y orientación sexual. ¿Ya? ya. Ahora nos vamos a meter más en eso. Mira, ¿has experimentado rechazo o juicio o discriminación por parte de la sociedad debido a tu consumo? Sí,
eh, como que yo no era capaz de hacer las cosas, así me veía la gente. Em, Como que no sé, yo tenía un rol, no sé, en la U y no, porque es drogadicto, se le olvida todo, es tonto. eh, Eso, sí. Ya. Mira, ¿has vivido situaciones de discriminación en el ámbito laboral, educacional o de salud? En el colegio sí, porque desde chico se notaba que era más afeminado, entonces sí, pues era como el único en esa época en el colegio que se supiera. Entonces ahí sí hubo discriminación, nunca llegó a violencia, pero sí era como burla. Eso me lo tomé mal al principio y después con psicólogo y todo, como que supe manejar la situación. Después todos me terminaron pidiendo disculpas. Em, y afuera en el ámbito laboral, no, no. Menos mal que no. O que yo sepa, no, pero a mí no me han llegado comentarios malos. Ya, ya, mira. Mm, ¿Consideras que el estigma social dificultó tu decisión de buscar ayuda o tratamiento? No. ¿No? O sea, en el ámbito de mis amigos, sí, eso fue lo único que me afectó. Yo sabía que todos los, aparte de mis amigos, como que me, entre comillas, amigos, me iban a apoyar en la decisión de rehabilitarme. Pero, pero bueno, me di cuenta que mis amigos como que no querían que me rehabilitara, que querían que yo siguiera metido en ese mundo. em, yo sé que es para su beneficio, no para el mío, no están pensando en mí, están pensando en ellos. Entonces, bueno, yo hoy día tengo claro que no son amigos, pero sí en eso afectó. Ya. Mira, ahora vamos más como a la primera pregunta, mira, pero aquí es un poco más detallado. Dice, ¿has Ya. sentido algún tipo de discriminación o estigma relacionado a tu orientación sexual? Eh, sí, más cuando chico me costaba entender a los demás, no sé, pues si se tiraban una talla, que no sea conmigo, pero con otra persona. Decía como, pucha, les molesta, como que me sentía mal, me culpaba de ser así. Eh, pero hoy en día no me afecta, me río, eh, no me lo tomo personal. Ya, que bueno, ya he aprendido a vivir más con eso, más que igual la gente es cruel, weón. Sí. Sí, ya mira. ¿Cómo crees que el estigma hacia tu orientación sexual puede influir en el consumo de sustancias o el acceso al tratamiento? Em, en el consumo de sustancias, eh, mira, me voy a ir más a lo profundo, pero cuando, no sé, pues yo compraba a las distintas personas que yo les compraba, siempre me ofrecían como un cambio, que en vez de plata les vendiera mi cuerpo, cosas así. En eso siento que afectó, em, en como que siempre, claro, querían relaciones sexuales a yo pagarle con relaciones sexuales al traficante y a mí me daba droga. Em, y en el tema del tratamiento, ¿te refieres a la rehabilitación? Sí, po, como al acceso al tratamiento. No, siento que no afecta en nada, que, bueno, que hoy en día es como muy abierto en ese tema, que no discriminan, de hecho. Ya, Sí, siento que el tratamiento no afecta. ya mira. ¿Qué estrategias personales has utilizado para superar el estigma o reconstrucción de su imagen social? El amor propio, trabajar el amor propio, que es muy difícil,
largo trabajo, em, pero sí en algunos aspectos como que lo pude mejorar mientras estaba en consumo. Pero era más para de mi relación con los demás. No, nunca fue con mi relación conmigo mismo. Ya, Eso siento que influye harto en eso. ya. Mira, ¿qué aprendizaje has obtenido a partir de tu experiencia con el consumo y la recuperación? Bueno, en el consumo que me estaba haciendo daño a mí mismo, em, que yo no me quería, me odiaba, me culpaba de todo, de cosas que yo ni siquiera tengo la culpa, que hoy en día ya me di cuenta. Entonces como que siempre buscaba la manera de hacerme daño, de apagar mi mente para no sobrepensar. Em, Eso lo aprendí aquí en tratamiento. Em, También que, no, eso, dejémoslo ahí. Ya. Mira, qué cambios crees que debería hacer la sociedad para disminuir el estigma hacia las personas con adicción o diversidad sexual? Bueno, con el tema de la adicción, la educación sobre la droga, sobre la adicción, sería muy bueno porque así la sociedad sabría la enfermedad que tenemos po, o la condición, no, no sé cómo llamarlo, Enfermedad. pero claro, pero ahí se entendería el problema y también el tema de la seguridad, del tráfico, como impedir el tráfico quizá es muy difícil, pero ojalá se pueda porque así menos gente se mete en esto. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya, mira, vamos con la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a alguien que actualmente enfrenta un consumo problemático y tiende a ser juzgado? Eh, que en tratamiento, que con gente que estamos en la misma situación, pero en recuperación, nadie lo juzgaría porque todos lo entendemos. Todos pasamos por lo que pasó él, quizá en distintas maneras, pues, pero entendemos la situación. Em, que tome la decisión, que ojalá en un momento de lucidez tome la decisión de recuperarse, de salvar su vida, que nunca es tarde para hacerlo. Ya, esas serían las preguntas que tenía para ti. Muchas gracias. Ya, muchas gracias.